Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio. Ya sabéis que a lo largo del vídeo os daré una serie de mensajes que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Escorpio, y el trabajo. Escorpio y el trabajo. Veo muchos movimientos, y uno de esos movimientos tiene que ver con papeles, ¿vale? Hay papeles, no solo movimientos aparentes, físicos, ¿eh? Hay papeles de por medio. Vamos a ver qué quiere decir esto. Escorpio, muchos de vosotros estáis en la búsqueda de esa estabilidad, de esa seguridad dentro del trabajo, ¿no? Los papeles están, el movimiento sale, Escorpio, pero el cambio en sí no me sale todavía en mis cartas. Entonces quiere decir que el cambio sería más adelante, que comienza el principio de un cambio. Estamos en el principio de un cambio. Entonces a esto habría que darle tiempo, Escorpio. Los que no estáis trabajando, te veo... bueno, quería ver esto es lo que quería ver, Escorpio. Mira, los que no estáis trabajando, os veo como, lo que os iba a decir en un principio, que os veía como dudando mucho sobre un trabajo y tenía la duda de si realmente vosotros lo ibais a coger o no. Ese trabajo no está remunerado como tú quieres, por eso dudas tanto, ¿no? Yo finalmente te veo, Escorpio, que tú vas a coger ese trabajo. También te voy a decir que en tu vida laboral, a partir de diciembre sale como más estabilidad, o sea que puede ser que en esas fechas tengas otras oportunidades o quizás estabilidad en este sitio que tú entres. Escorpio, que tenéis un negocio, ¿qué vas a hacer? Escorpio, tú vas a tener una salida de dinero. O sea, con la decisión que tú tomes vas a tener una salida de dinero, va acompañada de una salida de dinero. Pero esa salida de dinero, a mí me dicen las cartas, que es para un rendimiento de cara a futuro, una entrada, una seguridad de cara a futuro. Entonces, estás en el camino correcto, aunque dudes, porque tengas que tener esa salida de dinero, yo te diría que vas por el camino correcto, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Escorpio y tu economía. Dice que hay como una sensación de temor a una estabilidad económica, a una pérdida económica, Escorpio. Pero esto aquí dicen las cartas, que esto realmente no depende de ti, ¿no? O sea, digamos que tienes miedo a que a alguien le pase algo y tú pierdas una estabilidad económica, o pierdas algo económico que tienes que recibir, o no recibas algo económico. ¿Bien? Es lo que están diciendo las cartas. Te estás precipitando, así lo dicen las cartas, ¿eh? Para los Escorpio que estéis esperando noticias de una venta importante, llega el momento de esa venta. ¿Bien? Sale esa venta, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, ahora sí con lo que más nos gusta, y os gusta el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros.
Escorpio, que estáis solteritos. Escucha tu voz interior, muy importante. ¿Quieres vivir experiencias? Está claro, pero dice, en esta situación que tú estás, una experiencia bonita, sana, es poco probable. Entonces dice, escucha tu voz interior primero, antes de vivir cualquier experiencia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Escorpio, que estáis solteros. Hay algo que os aleja de lo que es una estabilidad, de una realidad, muchas dudas. El foco puesto en un futuro, voy a decirlo así, en un triángulo amoroso. Puedes tener la sensación de que, también te voy a decir que el tema del triángulo amoroso tiene un fin, no que te lo diga yo, sino que lo dicen las cartas. Vamos a ir por partes para yo no liarte, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas es que estás alejándote de una realidad que tienes ahora mismo en tu vida, ¿vale? Tu foco de atención se podría poner o se pone en personas que están en otro lugar o en personas que tienen pareja. Esto sin contar experiencias del pasado que no están cerradas. Entonces todo esto es una bomba. Todo esto es una bomba. Esto no te puede llevar a una estabilidad, Escorpio. Porque realmente no estás siendo objetivo contigo mismo, y si realmente lo que tú estás buscando es una estabilidad, pues no es el camino, lo que te están diciendo las cartas, que no es el camino. Vamos a ver qué más nos dicen. Escorpio, que estáis solteros. Es que no nos podemos centrar como en algo en concreto, como si no hubiera más visión ni izquierda ni a derecha. O sea, hay más. Este es el problema aquí, ¿no? Aquí dicen las cartas, hay más vida, hay más cosas, hay más personas, hay más lugares. Este es el fallo aquí. Y el darse cuenta de esto, el tomar conciencia de esto, nos abre esa visión, ¿no? Ese campo de visión. Pero hay que tomar conciencia de esto. Claro, por eso decían las cartas en un principio, escucha tu voz interior. Porque realmente no estás viviendo lo que tú quieres. Ni en las próximas relaciones vives lo que tú quieres. Porque tienen ciertos inconvenientes que te impiden tener una estabilidad en una relación. Inconvenientes para ti, ¿vale? Que no son inconvenientes que tenga la persona. Bueno, el que tenga pareja sí. En un triángulo amoroso claro que es un inconveniente y gordo. Vamos a ver, seguimos. Escorpio. Dice, tu vida tiene que llegar a un momento, y no es que lo diga yo, lo dicen las cartas, que dará un cambio muy notorio, y es un cambio que te lleva del estar, fíjate, de manera inconsciente, como estás ahora mismo, al estrés constante, que así lo están exponiendo las cartas, a una calma, ¿no? A una serenidad. Pero claro, también es importante el cerrar esas etapas. Quizás, para muchos de vosotros, el tener algún tipo de comunicación con personas del pasado que te dejen claras muchas cosas. O sea, aquí están indicando algo así también. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Escorpio, que estáis solteros.
Y fíjate que dicen las cartas a Escorpio, tú tienes un triunfo delante tuyo que no logras ver. Pero que no logras ver por lo que hemos dicho. Pues, ¿ves? Cuando dicen las cartas de este... Luego realmente, y así lo exponen, ¿no? Luego realmente Escorpio tiene oportunidades muy buenas y no las mira. Como está tan enfocado, claro, a lo mejor esa oportunidad está a izquierdas o derechas, pero Escorpio está mirando solo de frente. Entonces, este es el tema aquí, ¿no? El ampliar, ¿no?, esa visión que tenemos en cuanto al amor, Escorpio. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Escorpio, solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, no me gusta decir estas cosas, pero como sale, pues lo tengo que decir. Esto es como aviso, ¿eh? Lo vamos a ir confirmando si se va a dar o no. Esto es un aviso, nada más. Lo digo antemano porque sé que no os gusta escuchar cosas feas. Entonces, aquí lo que te están avisando, dice Escorpio, la estabilidad emocional que tienes ahora con la pareja, dice cuidado porque se puede ver truncada de cara a futuro. Y verías cambios muy fuertes. Vamos a ver por qué nos dice esto y vamos a confirmar si esto va a pasar o no va a pasar. O simplemente es un aviso para que se rectifique algo. Que yo lo veo así como un aviso, ¿eh? Vamos a seguir. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Ahora mismo, a día de hoy, Escorpio se puede estar teniendo la sensación de que la fuerza que teníamos antes en la relación, la seguridad que teníamos antes en la relación, dice como que se está perdiendo, como que hay algo que me dice que se está perdiendo, Escorpio. Yo creo que le prestes atención a todos estos cambios, ¿bien? Voy a decir que en este caso dice Escorpio, se acerca a una persona y es un hombre, a vosotros, que va con la intención de romper vuestra relación. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y te digo que hay que tener mucho cuidado porque esta persona es capaz de manipular las cosas de tal forma que podrían ser totalmente creíbles. Ojo con esto, Escorpio. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Escorpio, casados, en convivencia y novios. Veo... no me gusta el cambio que veo yo aquí, Escorpio. A mí no me está gustando el cambio que veo porque es algo que sorprende mucho, ¿no? Después de la relación que tenéis, pues es algo que sorprende. Entonces, es como si tú estás con una persona que siempre indica una manera de ser y de repente sale la niña al exorcista. Pues esto es lo mismo. A mí me pasa, A mí se me revela bastantes veces, pero bueno, mi gente me conoce ya y sabe. Esto es como la migraña, se sabe cuándo va a venir. Pues la niña al exorcista es lo mismo en mi caso, se sabe cuándo va a venir. En fin, fuera de tonterías y de bromas, yo quiero decir que se me hace muy raro este cambio.
¿no? Yo diría en este caso, si esto está en tu mano, Escorpio, es que fluyeras como has fluido hasta ahora, o sea, no cambies. Y aquí hablan las cartas de que si tú comienzas a tener muchos altibajos, o tú o tu pareja, yo te digo a ti, que por si eres tú el que estás en esta situación, que esto puede llevar a una ruptura, porque es que ya la pareja no tolera ese comportamiento, es lo que quieren decir las cartas. Y de mucho cuidado porque a lo mejor en esta ocasión no toleraría ese comportamiento. ¿Bien? Vamos a seguir. Pero yo voy a decir algo aquí, me están aclarando un poco aquí las cosas que a mí me parecía muy raro, Escorpio, este cambio, ¿no? Te hablo de esa persona que se cruza en vuestra vida, que esa persona tiene mucho que ver en esto, Escorpio. Así que yo aquí te diría que antes de creer nada y de especular, escucha. No des por hecho cosas que no son ciertas, así lo dicen las cartas, No des por hecho cosas que no son ciertas. Vamos a ver qué más. Yo te voy a decir una cosa, Escorpio. Todos estos cambios que estamos viendo aquí te pueden llevar a ti a pensar que hay una tercera persona a nivel emocional, Te lo voy avisando, ¿vale? Para cuando llegue el momento, que antes de acusar, que tengas la certeza de lo que está pasando, Vamos, más confirmadísimo no puede ser. Dice, se avecinan obstáculos fuertes por las habladurías de una persona que viene con resentimiento hacia vuestra relación. Así que yo en este caso, Escorpio, mira que lo he repetido a lo largo del vídeo, pues lo repito otra vez. Antes de nada, antes de especular, antes de mirar bien la información que viene. ¿Y de quién viene? ¿Y de quién viene? Ojo con esto, Escorpio. Vamos a seguir, Escorpio, seguimos. Seguimos con tu mensaje especial del amor. El dar pasos, el avanzar no es precisamente para sufrir, Escorpio. Ese es el mensaje que te están dando las cartas. No es para sufrir, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Escorpio. Con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Escorpio y tu salud. Veo noticias, no muchas, sino vamos a decir, veo noticias respecto a tu salud, que está todo relacionado con el tema de los nervios, Escorpio. De todas maneras, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Escorpio, con tu mensaje general. Dice, la vida te va a poner en una situación en la cual solo depende cómo tú actúes. Así saldrán las cosas. Y aquí no hay término medio. Aquí no hay gris. Aquí será o blanco o será negro, Escorpio. Te voy a dar un número, Escorpio, el 19. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Escorpio, que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.